No puedo siquiera comer mi almuerzo en paz, Laura. Solo quiero una oportunidad más para convencerte de no cometer un gran error, Dave, si continúas por este camino equivocado. Dave la interrumpió. ¿De verdad quieres ventilar nuestros problemas en público, Laura? Realmente necesitan saber nuestra historia la docena de personas que están lo suficientemente cerca para escucharnos. No me importa quién pueda oírnos, Dave. Pudimos haber hecho esto en privado en la oficina de mi abogado muchas veces en los últimos 6 meses, pero no. Te negaste, siendo tan terco y obstinado. ¿Y por qué demonios no debería estar enfadada contigo por lo que me hiciste? 12 años. Estuvimos casados. 12 malditos años. Y luego me entero de que nunca me amaste. Solo fui un padre conveniente para nuestros 2 hijos. Oh, y una fuente de dinero. No olvidemos eso, Dave resopló. Llamémoslo simplemente Banco Dave. Laura dejó ese comentario sin respuesta. Después de todo, era cierto, y era lo suficientemente humana como para no sentirse orgullosa de ello. En el silencio que siguió, ambos pensaron para sí mismos. Los pensamientos de Dave giraban en torno a la pesadilla indescriptible en que se había convertido su vida, que alguna vez fue feliz. Un día, lo enviaron a casa del trabajo por licencia médica justo antes del almuerzo. Ver el coche de Karen, la amiga de Laura, en el camino de entrada, lo hizo sentir aún peor. Esa mujer nunca parecía saber cuándo era hora de marcharse. Al entrar en la casa, fue recibido por los sonidos de gemidos y jadeos que venían de arriba. Mientras subía las escaleras, vio a Karen disfrutando de una Laura que chillaba en su cama matrimonial. El shock lo dejó sin palabras por un momento o dos. El silencio no duró mucho, y luego comenzó a desahogar su furia, solo para que Laura, claramente arrepentida pero con una expresión triste, y una Karen satisfecha, le pidieran que esperara abajo. Todavía me cuesta creer lo que me dijiste ese día, Laura, que amabas a Karen desde la universidad y que ella era tu única alma gemela real. Pero querías hijos y necesitabas a alguien que te mantuviera a ti y a ellos. Querías ser ama de casa. Y como muy amablemente me hiciste saber, Karen necesitaba complementar sus magros ingresos. Dios, me sentí como un tonto por no darme cuenta de que la mayor parte de mi sueldo ganado con esfuerzo iba a mantener a tu novia. Nunca me amaste, ¿verdad, Laura? Solo fui un donante de paternidad y cupones de alimentos, ¿no es así? No, no te des por vencida simplemente. Admítelo. Toma tus propias decisiones. Quiero que me mires a los ojos y lo digas. Está bien, Dave, lo admito. Solo amaba a Karen. Solo te busqué para tener hijos. Eras el mejor candidato. ¿El mejor candidato? ¿Quiénes demonios eran los otros candidatos? Dave murmuró. Kate Davenport y Eric Jensen. Dave se quedó atónito por lo prosaica que estaba siendo Laura. Kate. Eric. Entonces, ¿por qué no elegiste a uno de ellos? ¿Por qué a mí? Kate y Eric eran mujeriegos. Tú no. Siempre has sido un tipo honesto y confiado. El tipo de persona que dicen ves lo que ves, obtienes lo que obtienes. Karen pensó que, como eres tan confiado, sería más fácil para nosotras salirnos con la nuestra en nuestro engaño. Bueno, ella tenía razón en eso, murmuró Dave con amargura. Conoce a Dave, el sueño de un estafador. O en tu caso, el sueño de una estafadora. Sí, así fue. Mira, no estoy particularmente orgullosa de lo que hemos hecho, pero tienes que recordar que cuando nos casamos, el mundo era un lugar diferente. Las lesbianas que convivían y tenían hijos eran muy mal vistas. Dave levantó una ceja, su expresión era sarcástica. Está bien, lo admito. No era solo por la sociedad y el deseo de tener hijos. Quería que me proporcionaras un estilo de vida que ni Karen ni yo podríamos haber pagado nunca. Laura bajó la mirada con vergüenza. Dave levantó la cabeza enojado. ¿Qué tipo de imitación tenías? Siempre me decías que solo podía ser una salida. Laura se sonrojó de vergüenza. Karen me estaba castigando. Oh, ¿por qué demonios? Por acostarme contigo la noche anterior.
Era nuestro aniversario, ¿recuerdas? Ella se ponía celosa cada vez que me acostaba contigo. Si quieres saber la verdad, también le mentí a ella, diciendo que tú y yo nunca hacíamos el amor. Pero no podía hacerte eso honestamente. Ya era bastante malo que no tuvieras la vida que pensabas tener. Convertirte en un eunuco era simplemente insoportable para mi conciencia. Así que engañé a Karen. Estaba tan cansada ese día que volví a la cama directamente después de llevar a los niños a la escuela. Karen entró y olió que habíamos tenido sexo. Me arrojó sobre sus rodillas y luego hizo lo que viste. ¿Entonces Karen tenía una llave de nuestra casa? Sí. ¿Y con qué frecuencia venía? Honestamente, no tan a menudo, Dave. Yo iba a su casa casi todos los días. Revolcándote en la cama. Laura suspiró. No. Haciendo el amor, Dave. En un apartamento que yo estaba pagando sin saberlo. Sí, Dave. Laura bajó la mirada. Enfrentarse a todas sus acciones de esta manera era muy vergonzoso. En el fondo, siempre se había considerado a sí misma como una persona decente, atrapada en su comportamiento por una sociedad que no entendía lo que las minorías como ella y Karen sufrían a diario. ¿Entonces nunca me amaste de verdad, Laura? ¿Ni siquiera al principio? No. Lo siento, Dave. Soy lesbiana. Amo a Karen. Me caes bien, Dave, y te tengo mucho respeto. Pero lamento no haber podido amarte nunca. Algo en la expresión de Dave, la fría furia en sus ojos, hizo que ella torciera el cuchillo un poco más. Al principio, en realidad odiaba el sexo. Me hacía querer ahogarme. Probablemente merecía un Oscar por mi actuación, pero después de un par de años dejé de prestar atención. Como si lamentara su comentario cruel, le lanzó un consuelo. A veces, cuando te lanzabas sobre mí, podía fingir que eras Karen. Y algunas veces incluso me acercaba a terminar. Respeto, Toda nuestra maldita vida fue solo una estafa orquestada por ti y tu amiga carnívora. Dave se permitió saborear el destello de ira en los ojos de Laura por el uso de su término despectivo. Si eso era respeto, no quisiera ver cómo sería el desprecio. A pesar de su enojo, Laura apartó la mirada de Dave. Pero eso no lo detuvo, continuó. Entonces, como tu supuesto amor, todos tus suspiros fueron falsos. Sí, Dave. Y todas esas veces que me rechazaste durante semanas o meses, fingiendo tener una infección por hongos u otra enfermedad misteriosa. Lo siento, Dave. Karen estaba celosa. Eres increíble, Laura. Esa fue la gota que colmó el vaso para Laura. Sí, se sentía tremendamente culpable, pero su ira, que había estado burbujeando durante toda la conversación, volvió a estallar como una ola gigante. Cállate de una vez, Dave. El tribunal reanuda en menos de 15 minutos, y quiero hacerte entender algo antes de que tengamos que volver. Dave levantó las manos en señal de rendición, olvidándose de su almuerzo. Entonces, ¿qué quieres, Laura? Quiero que las cosas vuelvan a ser como siempre han sido, Dave. Normales. ¿Que vuelva a la casa y que tú ignores que tengo a Karen? ¿Eso es normal? Pretender frente a nuestros hijos que tenemos un matrimonio normal, como otros padres donde el viejo de vez en cuando recibe una sesión de compasión. Bueno, no, Dave. Ahora que lo sabes, dejaremos de fingir que me gusta el sexo heterosexual. Puedes mudarte a la habitación de invitados y Karen puede mudarse conmigo. Ni en tus sueños, Laura. ¿Qué clase de cobarde crees que soy? No tienes elección, Dave. ¿Cuál es el chiste que siempre cuentas? Oh, eso es, si tienes una bola de naftalina en una mano y una bola de naftalina en la otra, ¿qué tienes? Una maldita polilla grande que hará lo que le digas que haga. Ese eres tú, Dave. No tienes elección. Laura sonrió. Eso no fue amable. Lo siento. Voy a reformularlo. Tienes exactamente dos opciones. Vivir una vida normal. Bueno, casi normal. Vivir con tus hijos. Yo seré la excluida, pero todo lo demás será exactamente como antes. O marcha hacia el juzgado,
Haz el ridículo y ve cómo termina todo. Laura no esperó a que Dave respondiera. Tenemos al juez Reynolds, por el amor de Dios. Karen dice que lleva trabajando allí 20 años y tiene una colección de órganos masculinos en su pared tan grande que apenas puedes pasar por la puerta. En toda su carrera, nunca ha fallado a favor del marido, sin importar lo que haya hecho la esposa. Me dará la casa y tú pagarás todos los servicios. Te va a obligar a ponerme en tu seguro y tú pagarás todos los deducibles. Y te lo digo ahora mismo, Dave, van a ser muy dolorosos. Nunca he trabajado. Así que me va a asignar una pensión alimenticia que será igual al PIB de un país del tercer mundo. Y mientras tanto, tú estarás viviendo en una caja de zapatos en el basurero del condado, deseando tener suficiente dinero para comprar macarrones con queso. A estas alturas, la cara de Laura estaba roja de ira. Dave bajó la cabeza, mirando la mesa, la imagen de la derrota. Mirando su reloj, Laura decidió jugar su as bajo la manga. ¿Qué pasa con tus chicos, Dave? ¿Tus preciosos hijos? Te permitirán verlos un fin de semana al mes, según decida el tribunal. Pero ¿sabes qué, Dave? Estarán animando ese fin de semana, o jugando al fútbol, o cualquiera de las 1000 otras razones que sentiré mi deber inventar. Laura se detuvo y tomó un par de respiraciones profundas antes de continuar. Y durante tu destrucción, Dave, estaré durmiendo con Karen en lo que solía ser tu cama. Mientras tú no puedes ni siquiera permitirte una cita con tu mano derecha. Vamos, Dave, sé razonable. Tengo un abogado que cobra 3000 al día. Tú te representas a ti mismo. ¿Por qué arruinar completamente tu vida? ¿Por qué? Cuando podemos volver a casi exactamente donde estábamos, nada será particularmente diferente. Dave levantó la cabeza, con los ojos brillando. Nada más que una vida con una completa falta de orgullo. No podré mirar a mis hijos a los ojos. Se detuvo y sacudió la cabeza. Dime, Laura, ¿me recuerdas que nunca trabajaste? Incluso cuando los chicos eran lo suficientemente grandes para ir a la escuela y te pedí que buscaras trabajo y ayudaras con las cuentas, nunca lo hiciste. ¿Era ese tu plan desde el principio? Ponerte en una posición ventajosa por si alguna vez descubría tu sucio secretito y necesitabas la ventaja que los cónyuges disfuncionales obtienen en los tribunales de divorcio. Sí, Karen lo sugirió. Además, fue esa tarde que la vimos. Ah, la moneda cayó. Así que por eso solo trabajaba como camarera por la noche, para que todo el día, todos los días, pudiera pasar tiempo contigo mientras yo me partía el lomo manteniendo a mi familia y pagando su apartamento, que no podía permitirse con un salario mínimo y propinas. Mira el lado positivo, Dave. Si se mudara con nosotros, te ahorraría mucho dinero. Laura miró su reloj, pero fue Dave quien habló después. ¿Por qué quieres seguir casada, Laura? Porque los chicos necesitan un padre, Dave. Luego, como un pensamiento tardío. Y no quiero verte en la ruina y devastado, Dave. Eres un buen hombre. No mereces la tormenta de mierda que va a caer sobre ti. Entonces no tiene nada que ver con que los chicos se nieguen a quedarse en su propia casa cuando esa novia zorrilla se queda a dormir. Están quedándose en casa de mamá y papá. ¿De verdad pensaste que no lo sabía, Laura? ¿O es que pierdes rápidamente a todos tus amigos que te abandonan cuando se conoce tu comportamiento asqueroso? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que nuestro sacerdote te pidió que no fueras los domingos? ¿Te suena todo esto, Laura? Laura simplemente se encogió de hombros y volvió a mirar su reloj. Era hora de irse. ¿Qué dices, Dave? Digo que te vayas. Te veré al otro lado de la calle. Laura suspiró decepcionada y se fue. La audiencia de divorcio terminó 47 minutos después y fue casi exactamente como Laura había imaginado. El juez Reynolds despotricó sobre los maridos que se negaban a participar en la terapia y como las madres que no trabajaban eran santas que debían ser apreciadas y protegidas de los malvados maridos que defendían conceptos obsoletos como la fidelidad. Karen estaba jubilosa cuando se otorgó la pensión alimenticia. Fue incluso más alta de lo que el abogado de Laura había predicho. Aunque Laura estaba un poco triste, Dave realmente era un buen tipo. No era su culpa.
Ya estaba pensando en no cobrar un par de cheques para que Dave pudiera defenderla ante los chicos y quizás recuperar los mejores amigos que había perdido. Miró hacia él, esperando ver la expresión de devastación en el rostro de su exmarido. En cambio, vio que... lástima. ¿Por qué sentiría lástima por ella? Debió haber sido al revés. Y entonces escuchó una voz detrás de ella. Señora Laura Brown, de Soltera Thompson. Laura se dio la vuelta y vio a 2 policías estatales uniformados allí parados. Sí, agentes. Usted está bajo arresto por fraude y violaciones de las secciones 257A y 258 del Código Penal Estatal, y por haber obtenido un beneficio de manera fraudulenta. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Estas palabras fueron interrumpidas por Karen, quien irrumpió desde la galería pública. ¿Pero qué cojones, qué tipo de beneficio obtuvo? Un segundo oficial de policía habló. Pensión alimenticia, vivienda gratuita, solo por mencionar algunos. ¿Es usted Karen Smith? En ese momento, Karen se lanzó hacia la puerta. Epílogo. Hola, soy Dave. Creo que deberías conocerme, y estoy seguro de que conozco a algunos de vosotros. El recuerdo del alguacil, alarmado por los gritos de los policías que atraparon a Karen cuando intentaba salir corriendo por la puerta del juzgado, todavía me saca una sonrisa. El hecho de que se estrellara de cabeza contra la pesada pared de roble mientras el alguacil la agarraba de los tobillos fue solo un bono. Satisfaciendo mi sentido de justicia, resulta que, aunque mentir y el fraude no son delitos en sí mismos, el beneficio financiero que se obtiene de ellos sí lo es, eso es lo que se llama fraude. Una categoría general de comportamiento delictivo que implica el uso de medios deshonestos o engañosos para obtener alguna ventaja o beneficio injusto a costa de otros. Cuando descubrí por primera vez no tengo palabras para describir el comportamiento de Laura. Digamos su plan de vida. Quedé, como es comprensible, devastado. Abrumado por pensamientos sobre mi ingenuidad y la posibilidad de perder a mis hijos, hice lo que cualquier tipo normal haría. Me emborraché. Luego tuve suerte. Mientras balbuceaba mi historia a mi amigo Jono, mi relato fue escuchado por otra pareja en el bar. Tom y Mike estaban despidiéndose del matrimonio de Tom en el mismo bar donde Jono y yo estábamos. El divorcio de Tom se finalizó ese día, lo que lo convirtió en otra víctima del juez Reynolds. Tom quería hacerle daño a alguien, y mi historia le dio una salida. Verás, Tom y Mike son detectives estatales. Junto con Jono, Tom y Mike me arrastraron a casa y los 4 comenzamos a hacer planes. Las maniobras financieras de Laura y Karen se llevaron a cabo únicamente con mi dinero. Todo es un poco vago y con pruebas bastante débiles. Por eso necesitábamos que ganaran el caso de divorcio. Con una clara admisión de su intención de defraudarme, grabada por Tom sentado en una mesa cercana en el restaurante con una grabadora, y el fallo del juez Reynolds, podríamos probar intención, deshonestidad y beneficio. El abogado de Laura intentó argumentar que la grabación de la conversación no era admisible. El juez dictaminó que Laura autorizó la grabación al decir, no me importa quién nos escuche, Dave. Cuando Karen recuperó la conciencia, estaba esposada a una camilla de hospital. Laura pagó su fianza, pero Karen se escapó casi de inmediato. Nuestro pequeño grupo esperaba esto, y Jono y yo nos turnamos para vigilar su apartamento. Tom la estaba esperando 200 kilómetros más allá, en la frontera del estado. Karen fue detenida a la espera de juicio. Laura explotó cuando escuchó sobre la traición de Karen. Su amante era su principal testigo y también su supuesta otra mitad. Laura dejó de apoyar a Karen, cuyo abogado defensor le había convencido para que se declarara culpable, lo que socavó la credibilidad del caso de Laura. Los jueces en ambos casos se sintieron ofendidos por este comportamiento indigno, y ambas mujeres recibieron sentencias de 5 años. La sentencia de Laura se extendió 6 meses más después de que golpeara a Karen cuando se encontraron por primera vez en el patio de ejercicios del Centro Correccional de Mujeres. Ni siquiera se le permitió asistir a su segunda audiencia de la corte familiar, donde recuperé todo. Cuando Laura fue liberada, para mi desilusión, 4 años después, yo ya estaba casado con la hermosa hermana de Tom, a quien los chicos llaman mamá.
Les pregunté si querían visitar a su madre biológica en prisión o si querían tener algo que ver con ella después de su liberación, pero cada vez que la mencionaba, se encogían de hombros por igual y de manera diferente. Laura se volvió cada vez más brusca cuando los veía. Pero siempre acababa alejándose, sollozando y sola. Tan doloroso y difícil como todo esto fue, al final fui más sabio y mucho más feliz.